Buenos días, bienvenidos a la serie Tutorías de la Universidad Veracruzana con el patrocinio del Club de Derecho Civil. Corresponde ahora leer el libro Los Diálogos de Platón, un libro escrito en Atenas hace la friolera de 2400 años. Diálogos de Platón, el gran filósofo, alumno de Sócrates y a su vez maestro de Aristóteles. Tengo unas cuantas recomendaciones precisas, puntuales, para que ustedes lean solamente lo más granado del pensamiento de este filósofo Platón. Mi primera recomendación es la siguiente. En el diálogo número 22, la República o de lo Justo, que así se llama el diálogo número 22, no se pierdan la lectura del mito de la caverna, una historia a la aproximación del conocimiento íncito en nosotros y una forma original, sumamente original, de recurrir a una historia ahora conmovedora acerca del mito de la caverna. Se lo recomiendo realmente, es una historia de 2 paginitas que van a leer con mucho gusto, sobre todo para aquellos que son profesores o que sueñan con ser profesores. Mi segunda recomendación se refiere a un diálogo, el número 2, el número 28, se llama Critias o de la Atlántida. Para aquellos que gustan de las teorías de la conspiración, de conspiraciones o de cosas inverosímiles o increíbles, este diálogo seguramente que les va a dar gusto. Es el surgimiento y el derrumbe en el océano de la Atlántida. En el diálogo Critias número 28, la historia de la isla sepultada en el océano, la Atlántida, que por cierto es un diálogo que no termina, sino que se queda en puntos suspensivos, como si el autor no tuviera ya más o hubiera muerto intempestivamente. Es un diálogo curioso, es el último diálogo, por cierto, el diálogo número 28. Mi tercera recomendación se refiere ahora al diálogo número 25, que habla de los túneles, se encuentra en la República, es la historia consabida que seguramente habrán escuchado alguna vez, donde una persona llega y refiere que estuvo a punto de morirse, que se hundía profundamente en un túnel y que al final del túnel veía una lucecita y se sentía con un placer extremo sabiendo que se iba a morir. De repente volvía a la vida y contaba a sus parientes y amigos la historia de su resucitación en esta especie de túneles con una luz al final. Seguramente que habrán escuchado la historia. Se encuentra, no es tan original, se encuentra en la República o de lo Justo en el diálogo número 25. Mi cuarta recomendación se refiere a la idea genial de Platón de comparar a los funcionarios del Estado con una manada de puercos. Sí, aunque parezca increíble, así es, con una manada de puercos. Se encuentra en el diálogo número 27, que se refiere al Timeo o de la naturaleza, diálogo número 27. Mi quinta recomendación va dirigida a aquellos que sueñan con ser profesores o que son profesores ya. Se trata de los rudimentos científicos del lenguaje. ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un núcleo nominal? ¿Qué es un predicado? ¿Qué es un artículo? ¿Qué son los accidentes del verbo? Todo eso se encuentra en niveles científicos rudimentarios, pero muy precisos, en Cratilo o de lenguaje, donde Platón echa a andar sus dotes de gramático y explora por primera vez en la historia del conocimiento humano qué es el conocimiento, cuál es el lenguaje y cuál es el conocimiento del lenguaje. Se encuentra en el diálogo número 12, Cratilo o de lenguaje, y son los primeros rudimentos científicos, digo, de la gramática que ahora poseemos y que ahora manejamos. Mi sexta recomendación se refiere a la apología de Sócrates, tanto que el New York Times ha dicho el año pasado que la apología de Sócrates, un discurso breve de unas 8 paginitas, es el discurso más importante en toda la historia de la humanidad. Se encuentra en el diálogo número 1, que se llama precisamente así, Apología de Sócrates. Mi recomendación número 7 se refiere a la historia de un general que regresa de una batalla. Es un general que seguramente conoce, dice Sócrates, la valentía y el concepto de valentía. De manera que se acerca a hacerle unas cuantas preguntitas con el método de la mayéutica y logra hacer incurrir en contradicciones a este famoso Laques, hasta que finalmente Laques desiste del intento y dice que no sabe nada, que es todo un error, pero que no sabe lo que es la valentía. Mi octava recomendación se refiere a la historia de Critón en un diálogo que se llama precisamente así, Critón o del deber. Es el diálogo número 2. Y es un diálogo tan importante como el diálogo número 1, que se refiere a la apología de Sócrates. Sobre todo porque es un concepto, el deber, muy importante para nosotros, que somos abogados. Mi novena y penúltima recomendación se refiere
a la historia magnífica, genial de Prometeo, el semidios que le robó el fuego de la sabiduría a los dioses y se lo entregó a los hombres, y por cuya causa fue condenado a ser descuartizado por un cuervo o por un buitre en lo alto de una roca. Prometeo. La historia de Prometeo se encuentra en el diálogo número 8, en un diálogo que se llama Protágoras o de los sofistas. Y finalmente, mi última y 10ª recomendación se refiere a un diálogo que se llama Menón o de la virtud, donde Menón es dueño de un esclavo que es ignorante, que con trabajo sabe hablar en griego, tiene apenas unas pocas semanas en Atenas, y resulta que Sócrates se atreve a hablar con él y dice que el esclavo seguramente sabe geometría y que está dispuesto a probarlo. Y en efecto, en ese momento Sócrates comienza a hablar con el diálogo, con el esclavo de Menón, y le comienza a preguntar acerca de un círculo, de un triángulo, de un cuadrado y sus propiedades geométricas. Y Menón comienza a sacar de su interior un conocimiento que seguramente, dice Sócrates, ya tenía. 10 recomendaciones, pues, precisas, puntuales, para que lean los diálogos de Platón y conozcan más de este filósofo ateniense, maestro del genial Aristóteles. Muchas gracias.